La verdad, no sé, revisé todos, de los 31, 21 nomás entregaron, quedaron 10 que no rindieron, ¿verdad? ¿Me están escuchando? A ver. Sí, profe. Sí, bueno, ahora lo que quiero es decirle demasiado, yo hago resúmenes del libro, de internet, de página web, de los libros que tengo descargados. Yo le armé a ustedes, incluso le pasé otras informaciones para que lean, pero en general se nota que no leyeron. Justamente acá me aparece Miriam, por ejemplo, bajísimo su puntaje, no contestaban las preguntas, pasaron de largo y todas las respuestas, usted incluso es un examen para que rindan con el material, muchísimo hicieron con el material. Era completar, buscar, pero también tenían que estudiar, tenían que haber leído para completar. ¿Verdad? No, es que en el momento del examen, este no es un examen para ponerse a leer el día, el horario, sino tenía que haber estudiado 1 o 2 días antes y buscar con toda la información que yo le di para completar, ¿verdad? Porque ya, vale, no le voy a decir que estudien de memoria y que hagan sin hacer plagio, pero lo hicieron toditos hicieron plagio, sacaron de Wikipedia. Por ejemplo, Profe, yo le voy a esperar a mi hablar todo y después, porque después me van a decir si fue así o no, pero yo vi, ¿verdad? Le decía, le pedía 3 ejemplos de obras de arquitectura o de parque o algo así y me ponían otra obra que yo nunca vi. Entonces se notaba que sacaban de Wikipedia y pegaban en el Word. Me pasó acá, por ejemplo, en el caso de la pregunta que me completó de Edimburgo. Yo jamás hice una respuesta de eso, le pusieron, ¿verdad? Después había una chica que no leyó luego mi material, completaba cualquier otra cosa, por ejemplo, ese tema de Napoleón de la pregunta, porque nos piden a nosotros que le hagamos reflexionar. Una cosa que yo di en clase, contestaron otra cosa, se fueron por las nubes. Después, por ejemplo, la ciudad de Manchester fue una trampa para ver si leyó. Nadie leyó sobre la ciudad de Bath. Y yo hablé muchísimo de Bath, todo mi material, que era una ciudad diferente, que había nacido de todo lo que era la búsqueda de una ciudad digamos, para recreación, para la burguesía, cosas. No, ponían cualquier cosa. Increíble, fui anotando, ¿verdad? Las respuestas no buscaban en mi eso anoté acá. Es en el caso de Joel Cabrera. No me contestaron como era en el material si no me usan el Wikipedia. Exacto, está en Wikipedia. No sé para qué usan si está en mi material. ¿Por qué? Porque no tienen las ganas de leer ni de conocer lo que yo preparé. Por ejemplo, ahora en la clase de hoy me maté acá en no sé cuántos libros, estoy sacando, busco imágenes de otra clase que yo daba. Traten de usar mi material. Yo no le estoy dando como otra profesora de un libro nomás. Yo para algo estoy haciendo, si no, no me voy a poner a trabajar acá y voy a ni a leer el libro. Porque en serio, y les pongo videos. No miraron los videos. Esos jardines, esos parques, ni miraron. Me ponían que porque la ondulación, porque el terreno, por el paisaje, así. Y había muchísimos puntos. ¿Cuál era la característica del jardín paisajer y por qué se llama jardín paisajer? El jardín paisajer era el estilo de jardinería de Inglaterra. El, el paisaje inglés se llama jardín paisager, ese es un sinónimo, ¿verdad? Y cosas así que verdaderamente, después otra cosa que les puse, ¿cuál es la característica de la arquitectura neoclásica? Me ponían otra pregunta, me respondían otra. Y cuando le preguntaba cuál es el estilo de cada una de las expresiones artísticas del neoclásico, me ponían cualquier, no sé, me ponían arquitectura de otros lugares, ¿verdad? Después otro día le pregunté en qué ciudades hubieron estudios urbanísticos durante el neoclásico. Muchísimas, entre ellas Lía Eshaf y no me acuerdo quién más. Me contesta 3 casos de casas. En vez de ponerme ciudades, me completaron casas. Entonces yo llegué a la conclusión que no leen mi material. No sé si vamos a tener un preexamen donde yo voy a preguntar, voy a hacer algo nuevo para con un puntaje, porque no leen. Entonces le voy a hacer practicar la lectura de lo que yo estoy haciendo y voy a preguntar sobre eso.
Yo ya subí a la plataforma, a mi Drive y también subo en la plataforma en el Canvas y no leen. Están esperando responder las preguntas con Wikipedia. Eso es lo que a mí no sé, a mí me preocupa. Ahora, hoy vamos a tener reunión de profesores a las 6 y yo voy a contar el caso de que están mirando, no miran el material. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, hoy es el primer viernes después del examen, ¿verdad? Vamos a dar, y antes del siguiente parcial yo les voy a tomar un examen oral acá. Voy a hacer unas preguntas si leyeron sobre mi material. Es la única forma, porque si no, no van a leer y van a volver a hacerme otra vez lo de Wikipedia. Porque pierden tiempo, porque no se concentran y no leen. Eso porque están dejando todo para contestar en el día del examen. Eso es lo que está mal. Ustedes ya tenían que haber leído eso. Ese es el problema, no es el problema que me digan que porque es becaria de la Itaipú o de no sé dónde que no puede tener esas notas, no es mi culpa, no leyeron. Mi material estaba mejor que el de Wikipedia porque yo ya armé, ya le puse todo lo que pasa es que tienen que leer, tienen que buscar, hay como 100 imágenes. Bueno, pero eso es parte de mi trabajo, tenían loco ustedes de leer, ¿verdad? No agarrar y ponerse a completar con Wikipedia el día del examen. Eso es grave. Por eso le llamo plagio, porque copiaron lo que está. Aparte, Wikipedia no se considera un sitio de consulta en la parte de investigación, porque ahí escriben las personas que fueron, no sé, contratadas por Google, no sé qué, algo así es. Y no sabemos ni quiénes son. En mi facultad, por ejemplo, hay un muchacho que es periodista y va cargando sobre la historia paraguaya. No sabemos ni por qué, quién le autorizó y él es el que escribe Wikipedia Paraguay. ¿Me entienden? Por eso es delicado. No hagan más. Esto, por favor, les digo, no sé, de buena manera. Aparte, ustedes tenían material escrito, yo le pasé libros y le pasé muchísimos videos. Si ustedes podían ver los videos, ya no iban a tener que estar leyendo ese PowerPoint. Y el PowerPoint yo le hago como un libro porque ya me di cuenta que tampoco nos buscan la lectura del libro porque estamos en virtual, entonces no da gusto. Ay, leer es cansado. Pero no sé, sinceramente, ahora voy a tratar de poner más colores fuertes, fondo más oscuro y no sé, rebuscarme para moverle a ustedes. Eh, Sean responsables ustedes, cuando son chicos, están en tercer, historia 3 son ya grandes. Están estudiando arquitectura, ya dejaron el colegio, no están estudiando ni una carrera social, eso es una carrera técnica, tienen que mirar, para eso está la historia y la teoría de la arquitectura, para ver el pasado, de dónde procede todo lo que estamos estudiando, de todo lo que estamos, cómo son las bases de nuestra profesión, ¿verdad? Para eso es. Y si no leen, no entienden, no van a poder comprender la pregunta. Esas preguntas no sé, no sé cómo no pueden entender, se les preguntaba algo y contestaban otra cosa. Y después también otra cosa que me di cuenta, que yo les mando en PDF, o les voy a mandar en Word, porque a mí me prohibieron que les mande por Word porque dice que cambian. Exactamente, lo que yo pasé en PDF y alguien de ustedes pasó esa copia y le pasó a todos los compañeros y le pasó mal. Por ejemplo, el número 7 de la pregunta, ninguno dejó el puntito para BATS. Entonces no completaban a nadie ese número porque no sabían cuál es lo que había que completar, porque la persona que copió mal. Toditos iguales, que tengo lo indicado quiénes son. O sea que está acá mi cuaderno, cada uno con su puntaje y voy haciendo un proceso, ¿verdad? De qué hizo, qué no hizo, qué es lo que faltó, qué no lee. Aparte hay preguntas también, por ejemplo, le decía, ¿en qué periodo es el neoclasicismo? ¿1750 a 1820, algo así? Bueno, me ponían un chorizo así de largo, la pregunta era una nomás y valía 2 puntos y ustedes me completaban, o sea, lean el enunciado y la cantidad de puntos. Si tiene 2 puntos es una línea, no, si tiene 5 puntos expláyense, si tiene 15 puntos es porque cada pregunta vale 1,5, algo así de 10. Eran muchas cosas, ¿verdad? Y a nosotros nos piden que hagamos
diferentes formas para que ustedes estudien, porque si nosotros le vamos a decir falso y verdadero, es peor, porque ahí sí se equivocan y no hay forma de salvarle. Y otra cosa, yo no les pedí que me pongan, que me justifiquen falso, porque ustedes no leen. Yo les pedí falso o verdadero, no justificarme cuando es falso. Yo no pedí eso. El rollo me contestaba, perdía muchísimo tiempo en eso. No sé quién, la persona que les estaba diciendo, transmitiendo por celular, les transmitió mal porque yo no le pedí eso. Entonces tampoco no le voy a poner más puntos porque me llenó eso. Ustedes tienen que leer lo que le pide el profesor para hacerlo más fácil. O si no, están perdiendo tiempo. Dedíquense a las otras cosas. Después en la arquitectura, detalle del estilo de arquitectura neoclásica, le pedí que me hagan un esquema. 5 o 6 personas hicieron el esquema, así un cuadradito de cómo era. No, era un chorizo, escribían y todo era de Wikipedia y de no sé de dónde. Entonces, vamos a ser un poco más responsables y no me pidan que le salve a la que es becaria. No, que lea primero en el segundo parcial, vamos a hablar, vamos a ver cómo, y voy a tomar unas preguntas y me va a responder. Así voy a hacer de a uno. Lastimosamente vamos a hacer algo así porque tenemos una sola asignatura, una clase por semana, entonces no hay tiempo para hacer y 1 hora y media pasa muy rápido y yo tengo mucho para dar, digamos, contenido. Ese es el problema, ¿verdad? Bueno, ahora les escucho y no sé si porque quiero empezar también mi clase. Sé que me Profe, querían. Daniel, soy profe, no puede Sí, hacer como los otros profesores que nos dan ejercicios cada vez que tenemos clases, así también refrescamos nuestra memoria. y eso, lo que pasa es que no quiero que lo aprendan de memoria, justamente ustedes repiten, completan. Yo quiero que sea en el examen, en el momento, ¿verdad? Y después también voy a hacerles trabajo práctico ahora, No, y eso para te digo, ayudarles. para el trabajo Sí, práctico a no, nosotros nos refresca muchísimo la memoria. claro, Repasamos otra yo vez voy a todo lo que hacer. vos nos diste. Bueno, te voy a decir una cosa, Daniel. El problema es que a nosotros los profesores, los de la facultad nos piden un test. Entonces ya hice ahora el test y después les voy a pedir para este mes, para este parcial, un trabajo práctico, la búsqueda de una obra de ese periodo, pero con una buena estructura de respuesta, ¿verdad? Eso les voy a pedir porque la verdad que es la única forma para que se interesen, pero de a uno voy a pedir, no voy a pedir de a dos, porque cuando le pido de a dos, nadie trabaja, ¿verdad? Y me mandan así una hoja y algo así. Entonces, es la única forma de que tomen interés. Y es un semestre, digamos, de historia 3. Digamos que no es ni renacimiento, no es ni barroco, pero son varios estilos, varias teorías que todos inciden en la arquitectura moderna y después en la contemporánea. Por eso que no me quiero ir tan rápido. Voy insistiendo en el tema. Me tomé todo un mes para avanzar en lo que es neoclasicismo y ahora, por ejemplo, vamos a hablar de eclecticismo y después la arquitectura en la ingeniería, ¿verdad? Todo eso no sé si vamos a llegar hasta la semana que viene, porque hay mucho todavía. Y después tengo que empezar en lo que es las bases del modernismo, ¿verdad? Que lleva otra vez su tiempo. Y en eso es lo que vamos a buscar obras. Yo le voy a ir indicando la semana que viene ya el trabajo que van a realizar, ¿verdad? Pero también les voy a hacer preguntas durante la clase, como para que me hagan para que tengan más puntos. Sobre todo lo que me tuvieron muy, muy bajo, ¿verdad? Y esta vez no tuve ni un alumno que me hizo 100. Llegué a 97. La mejor alumna fue Andrea Baranda y la que tiene nota más baja es Miriam. Miriam Orué. Miriam Orué y Adrián Rodas. Profe, Sí. el No, puntaje ya está. no quiero decir el número, los nombres de las personas, pero tengo que decir porque no sé, la que más bajo es Miriam. Yo sé que No, ella es una chica ya muy sé, profe. responsable, pero no sé qué le pasó. ¿Sí? Los puntajes están todos, cada uno recibió.
Si yo les Ah, hace 2, 3 días yo ya les envié. ya. ¿Lo recibiste vos, Daniel? Vos tenés 52. treinta No, y uno profe, puntos, 52%. no soy yo el que está preguntando, profe. Yo ¿A creo quién que es? Yo, Leonardo. No me aparece. Leo. Leo. Espérame, Leonardo, vos tenés creo que 70. 68.3. 41 puntos hiciste. Completaste todo lo, o sea, voy a decir una cosa, quizás se equivocaron, se confundieron, pero hay gente que no hizo nada, que solamente se iban a leer falso y verdadero y completa. El resto de los enunciados era cero, cero, tengo cero. Adrián tiene, no sé, después Juana Giselle tiene no sé cuántas preguntas que no me respondió. Después Vicente también, varios que tiene, vale cero. No sé, se apuran. Araceli Núñez, no sé cuántos cero tiene de puntos que no miró. O sea, estoy haciendo un análisis como para que se den cuenta. Lean tranquilos y entiendan. No me completen en qué ciudades de Europa se hizo o de Estados Unidos se hizo proyectos urbanísticos. En vez de contestarme eso, me hablaban de casas. Me ponían las obras en Alemania, en Francia y en Estados Unidos. Esa no era la pregunta. Entonces, quiere decir que están apurados, no sé. Y yo quise darles más tiempo, ¿verdad? Yo tuve toda la buena voluntad. Y no sé, en la facultad que no, que sea. Y yo le dije hasta las 3:30 darle tiempo. Y ellos son los que ponen, no me dejan a mí, no soy yo la que hago. Eso es la secretaria de la facultad que te dice justo en la hora. Entonces lo que voy a hacer, hacerle preguntas el día antes del examen o para el día sí, para el día antes, el viernes antes voy a hacer un oral acá por alumno y a tomar preguntas. 21 preguntas voy a hacer, de acuerdo a mi material, y vamos a basarnos en eso, ¿verdad? Y después la entrega de un trabajo práctico para ese día. Porque si no, van a estar y tienen 2 oportunidades más. ¿Verdad? Y después está el examen teórico final que es basado en todo lo que dimos, incluso las mismas preguntas yo suelo dar. Y eso, bueno, ya no me puedo playar más porque tengo que seguir con mis clases o si no, no van a tener nada para el, el segundo parcial. Bueno, eso y quiero nomás que tomen conciencia, ¿verdad? Lectura, leer, aprender y eso también es parte del amor propio que uno se tiene, ¿verdad? Y la responsabilidad. Vos sos responsable contigo mismo cuando vos cumplís con tus actividades. Vos que te anotaste en la facultad, estás pagando, entonces vos tenés que matarte haciendo lo mejor y leyendo. Y no porque estamos en el virtual, vamos a copiar, sean honestos consigo mismos, o sea, necesito que sean responsables estudiando, que sean honestos y después que sean, digamos, se preocupen por ustedes también para mejorar. Para algo estamos acá, o si nos hubiésemos dejado de enseñar durante la pandemia. Entonces, para que no pierdan, para que no estén sin estudios, sin nada, así en status quo, no, para eso, por eso que le estamos haciendo toda esta ayuda, ¿verdad? Con las videoconferencias, explicaciones, videos, sacamos todo lo que hay en la parte de informaciones virtuales, gracias a Dios, el Internet nos trae todo eso, no sé si eso hace 20 años pasaba, no iban a tener nada, se iba a parar todo, el mundo iba a estar totalmente eh, quieto sin ir ni hacia adelante ni hacia atrás. Entonces, aprovechen y nosotros les damos material. Yo lastimosamente no puedo ver nomás en mi carpeta Drive quién miró y quién no miró mi material, pero se nota que hay gente que no leyó nada. Esa pregunta que yo les dije de que las ciudades, del tema de por qué las ciudades tenían que estar preocupadas por el tema de la calidad de vida, por los programas, esa era una palabra que dijo Napoleón, en el cual él quería que sus ciudades no solamente preocuparse por la belleza, sino su función para que sean útiles, para que la gente pueda realizar todas sus actividades y mejore su calidad de vida. Era una palabra,
digamos, era un pensamiento que generó todos los cambios de la ciudad de París. Y eso no me decían que los arquitectos modernos dijeron, eso no tenía nada que ver el arquitecto ni el contemporáneo, la piloteada de aquella. Y sí o sí tengo que hacer esa pregunta porque me exigen a mí. Y si ustedes ven en el contenido, hay que hacer preguntas con reflexión y teniendo en cuenta todo el paso del tiempo, ¿verdad? Y trato de hacer solo lo que está dentro de mi material. Yo no salí de eso. Es más, les hacía completar algunas palabras como para que sea como un jueguito, ¿verdad? Sobre eso. Bueno, un ratito ya llego. Hola, disculpen, surgió acá un problema. Tuve que ir a... Tengo a mi mamá muy mayor y le vinieron a visitar y ella salió sin tapaboca. Entonces, tengo que estar encima controlando, todo un problema acá familiar. Bueno, entonces, ahora lo que necesito es iniciar la segunda parte, que es la que vamos a hablar sobre el romanticismo, la siguiente etapa, la que está, digamos, como haciendo un solape con con el neoclasicismo, ¿verdad? Un ratito que, bueno, por favor, ay, tengo que grabar, un ratito les voy a... Ay, ¿por qué no me graba? Ustedes no pueden grabar, ¿verdad? Ah, ustedes no les sale para grabar. No, No, profe. No, profe. mira. A mí ahora no me sale. Bueno, así hay momentos que sí, otros que... Bueno, ahora voy a... Bueno, ay, ¿qué es lo que...? Ahí. Entonces, el siguiente capítulo sería todo lo que es siglo XIX y XX, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de lo que es el eclecticismo y después, por último, que no vamos a terminar hoy, va a ser sobre lo que es la arquitectura y la ingeniería, ¿verdad? Sería todo lo que es la arquitectura en hierro, estructuras en metales, puentes, edificios metálicos.
Bueno, hoy no tengo videos, pero sí muchas imágenes como para que vayan mentalizándose y ubicándose en todo lo que voy hablando, ¿verdad? Bueno, esta etapa es la etapa que conocida por el eclecticismo, es una transición entre lo que es el neoclasicismo y la arquitectura basada en el hierro y en el acero, ¿verdad? Que son una de las bases de lo que sería la arquitectura moderna, o sea, modernista, ¿verdad? Digamos la que empieza en 1900. Ahora estamos en la etapa en el siglo XIX, que sería 1830, a partir de 1820, 830 sería para que se ubiquen en la línea del tiempo que siempre yo les hago recordar. Eso también es un tema que yo siempre le pongo en los test, ¿verdad? Bueno, el contexto era el nacionalismo y el romanticismo. Esta es la etapa que se conoce por el romanticismo, ¿verdad? La exaltación de lo nacional y a la vez el gusto por el pasado y por lo exótico. Es el momento que surge con la revolución industrial. Ustedes se acuerdan que la revolución industrial se presenta en Inglaterra, ¿verdad? Con todas las actividades comerciales, mercantiles, portuarias y todos los enlaces con sus colonias, ¿verdad? Y más basado en lo que era el tejido. Y después ya más especializado en el tema de hierros, aceros. Bueno, las características consisten en utilizar forma de elementos procedentes de otros estilos diferentes y el término ecléctico fue usado inicialmente por el arquitecto Joan Joachim. No, entonces, acá un ratito que me tapa esto. Ahí. Para iniciar, ¿verdad? Les comento, tengo 2 o 3 libros que yo voy haciendo mi resumen, que son libros que no hay acá, que yo voy, entonces son un poquito más condensados, pero que explican muy bien las transiciones, que es lo que a mí me interesa para que ustedes vayan entendiendo del paso al otro. No quiero aprender como, vamos a hacer este estilo, no vamos al otro y otro así rápido, sino entonces no, me baso en la parte de historia del arte, ¿verdad? Todas las expresiones artísticas, el pensamiento y cómo, por ejemplo, se mete, si se va de un estilo al otro, cómo se hace esa transición, ¿verdad? Eso es lo importante, lo que les voy a ir contando, que verdaderamente es una lectura agradable, es así como para entender las cosas, no una cosa como para que ustedes lo aprendan de memoria, sino como para que encuentren las bases justificando el porqué, ¿verdad? El uso de los materiales sobre todo. Bueno, entonces el eclecticismo, los nuevos regímenes absolutistas europeos se encontraban amenazados por las revoluciones burguesas, que se acuerdan que en contra de los reyes, ¿verdad? Se inició en Francia, después fueron a otros países en Europa y últimas llegaron en Alemania y Austria, ¿verdad? Entonces, que consiguen sus máximas aspiraciones en Francia, en Inglaterra, pero se tiñen de nacionalismo en Alemania e Italia, que ellos estaban en contra de ellos, o se frenan en España y Portugal por el poder monárquico, que es otra situación también que pasó ahí mucho más cerrado, ¿verdad? Acuérdense que siempre lo que es en los países más de arriba de Europa son los más actualizados, los más modernos, los más industriales, lo que manejan la política, digamos, todo lo que sería la economía de los países más bajos, o sea, Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra siempre son los más hegemónicos, los más fuertes, ¿verdad? Hasta hoy en día. Estos acontecimientos se relacionan directamente con la revolución industrial que se inicia a finales del siglo XVIII en Inglaterra a partir de un conjunto de avances técnicos que en lo textil y en lo siderúrgico, que es lo que les comenté, permiten la producción mecanizada en serie. Y eso gracias a todas las colonias y todas las informaciones, todos los hilos, todas las cosas, la materia prima la traían de Asia y de África, ¿verdad? A través de los barcos, es por eso que son tan importantes con sus puertos, y después fueron desarrollando también, gracias, todo eso fue creciendo a través del desarrollo del ferrocarril. Como consecuencia, las ciudades crecen considerablemente y también alteran su aspecto, pues mucha gente
tuvo que abandonar el campo para ir a trabajar bajo duras condiciones de hacinamiento próximas a las fábricas. Y generalmente estas fábricas se ubicaban en las afueras, donde también se asentaban barrios para obreros que carecían de las mínimas exigencias urbanísticas. Al mismo tiempo se incrementan las comunicaciones, se basa en la navegación, como le dije, a vapor, las carreteras y el ferrocarril. Acuérdense que en Inglaterra, por ejemplo, las carreteras seguían usándose las mismas carreteras que lo hicieron los romanos. Entonces era como ampliar o hacer algunas nuevas, pero sí ellos tenían todas unas rutas que quedaron de los romanos hasta el norte de Inglaterra en frontera con Escocia. Se sientan entonces sobre los pilares para una expansión colonial de tipo imperialista en la segunda mitad del siglo XIX, pues ya no solo se explotan económicamente nuevos territorios, sino que también se dominan desde el punto de vista político para engendrar grandes potencias mundiales. Y no se olviden que en esta época hay unas transiciones y va a ir a ser el reinado más largo, o sea, antes que Isabel II, era de la reina Victoria, casada con un príncipe belga, eran Victoria y Albert, muy famoso, que crean todo un periodo de político que se llamaba la época victoriana y que también se conoció a través de la arquitectura en el estilo victoriano. Eso llega hasta el 1900. O sea que ella gobernó casi 60 o 70 años. Bueno, entonces Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos se vuelven en unos imperios muy importantes con sus colonias también, ¿verdad? Un ratito casi, siempre me falla. Bueno, hay algunas lecturas y después imágenes como para ir visualizando lo que va pasando en ese periodo. Los acontecimientos sociales y políticos de la época se acompañan también de cambios importantes en el pensamiento, que por ejemplo uno de ellos fue el famoso filósofo Kant alemán, que era un idealista. Estaba también Karl Marx, que era basado en lo que es el comunismo, quien junto a Friedrich Engels pretende abolir la propiedad privada y las diferencias de clase a través de la lucha común de los trabajadores contra la sociedad burguesa y capitalista, lo que da lugar a lo que sería el manifiesto comunista, ¿verdad? Y eso nace, él vivió en otros países, pero es de origen alemán, ¿verdad? Frente a la sociedad industrial se basa también el anarquismo, que es otra forma de ver, que exalta la radical libertad humana y exige la desaparición de todo tipo de Estado, el que no reconoce ningún orden político, ¿verdad? Es sustituido por una serie de comunas o organizaciones independientes que estaban al margen de todo lo que era el problema político de la época. Paralelamente a estas corrientes que estuvimos leyendo filosóficas, surge la teoría del evolucionismo de Charles Darwin, que era un gran estudioso botánico, ¿verdad? Que acuérdense que él viajó por todo el mundo y dio con sus teorías ambientalista, él demostraba lo que era la Tierra, lo que era nuestro planeta y todo eso, y muchos no querían creer, ¿verdad? De todo de dónde procedíamos y cómo era la evolución del hombre, que costó muchísimo para que la gente lo acepte, sobre todo por el tema religioso, ¿verdad? Darwin clasifica las especies y dice que los seres vivos no son creados de una manera fija, sino que proceden de una larga evolución basada en la lucha por la existencia, lo que rompe con la idea tradicional del creacionismo e impone un sentido más orgánico y natural que no solo afecta a lo biológico, sino también a lo cultural. O sea que él era como que le hacía pensar, le descubría, aparte, él usaba el tema de lo que es impresiones, trabajaba mucho con la difusión de su descubrimiento y eso le llegaba a la gente y la gente se quedaba sorprendida de todo lo que se iba descubriendo. Por ejemplo, él descubrió la isla de Galápagos en Ecuador, las grandes tortugas y todo lo que da la vida en el mar, ¿verdad? Todo eso era gente que jamás viajó y él le explicaba con dibujo y le contaba cómo era
del origen del hombre, de la tierra en general. Todos los centros ocasionados por la Revolución Francesa y por la Revolución Industrial conllevan a una nueva manera de vivir y de pensar, en lo que también influyen son inventos tan decisivos como la fotografía. Surge la fotografía en esa época, en 1839, lo que trastoca, lo que cambia todos los hábitos de la percepción visual y constituye un gran auxilio para todo lo que sea artístico, ¿verdad? Ya sea en un teatro, en un lugar donde se va a hacer una obra de arte, y como también en la pintura, ¿verdad? El uso de la fotografía como ayuda a los pintores o a reproducir momentos, digamos, lugares específicos que se pueden retratar en un cuadro, ¿verdad? El resultado final en este momento es una ruptura generalizada y definitiva con la tradición en aras del progreso, idea que nace en el siglo XVIII, pero que ahora asume un carácter internacional para manifestarse en una serie de movimientos que, bien definidos sobre todo en la pintura, se suceden con rapidez, compitiendo entre sí o también llegando a fundirse unos con otros. Los artistas suelen pertenecer a una burguesía para la que trabajan con el propósito consciente de lograr una libertad artística que los enfrenta a lo oficialmente establecido. París en este momento es la capital cultural europea del siglo XIX, un auténtico reclamo para los arquitectos, pintores, escultores, escritores y músicos, pues allí se fraguan las tendencias que una tras otra modifican la concepción del arte. Pues, en cuanto al romanticismo, que es la etapa en que estamos, ahora que salimos del neoclasicismo y nos vamos más a toda esta tendencia que es un movimiento artístico, ya sea en pintura, escultura, en escritura, también en arquitectura. Entonces, como les dije, es un estilo que se vuelve internacional también, así como el neoclásico. Es un movimiento artístico de la primera mitad del siglo XIX que, igual al neoclasicismo, supone un cambio trascendental en la manera de entender el arte, aunque anteponiendo siempre el sentimiento a la razón. La obra de arte se convierte en la expresión del único punto de vista de su creador, que ahora se deja llevar por la imaginación, intuición, emociones, la originalidad y sobre todo lo individual. No se puede entonces hablar de un estilo único, pues coexisten muchos y muy diferentes entre sí, en contraposición a los neoclásicos, que instauran uno solo con validez universal. También frente a ello surge la idea de la obra de arte total, que borra los límites entre las diversas artes para lograr una fusión, que eso también se ve, por ejemplo, en las iglesias, o en una escultura, o en un lugar donde hay se hace un honor, por ejemplo, a las partes, a las instituciones, ¿verdad? Sobre todo los méritos, el reconocimiento a los militares, por ejemplo. Nace un concepto de artista que, guiado solo por su vocación, se considera un genio incomprendido que busca voluntariamente la soledad para huir del gusto mediocre de la mayoría. O sea que el artista tenía un genio bastante sobrelevado, era su ego, ¿verdad? Entonces nadie lo entendía y él estaba totalmente ajeno a su realidad. Delacroix, que es uno de los pintores más famosos franceses, es un punto de referencia muy importante para los impresionistas y los postimpresionistas, o sea que fue un preimpresionista él. Especialmente fue importante para Vincent van Gogh y Paul Cézanne, así como los pintores del siglo XX. La nueva libertad que el romanticismo ofrece en todos los sentidos atañe a la elección de los temas, por lo que el paisaje deja de ser considerado un género menor para convertirse en el más idóneo para expresar los sentimientos. Esto implica que los artistas estudien la naturaleza saliendo al aire libre para copiar directamente motivos y efectos lumínicos como paso previo para pintar luego en sus estudios, ¿verdad? El paisaje romántico alcanza su máxima importancia en Inglaterra, que ya hemos conocido en el neoclasicismo, y ese continúa en el romanticismo. Incluso ese paisaje del parque Stourhead
Una parte se creó durante el neoclasicismo y se completó ese parque en el romanticismo. En la pintura, esta es una sola página que habla de pintura y escultura, que es lo mínimo que pude recuperar, porque no hablan mucho sobre eso, porque no hay demasiada explicación sobre lo que es cultura, sobre todo, ¿verdad? Obras tampoco, pero sí en pintura encontré algunas que les voy a mostrar. La pintura en Inglaterra es el exponente William Blake, un pintor contemporáneo de Goya, Goya es un pintor español. Igual que este, se permite plena libertad para verter sus visiones más personales, a veces a modo de pesadilla, aunque con profundas convicciones religiosas. La más completa expresión de la pintura romántica inglesa es el paisaje, que como en Alemania recibe un enfoque protestante que da a la naturaleza un carácter divino como prueba de la bondad de Dios. O sea que ya está relacionado con toda la parte espiritual. El otro pintor histórico, Thornhill, se había planteado el problema de si debía pintarse un cuadro histórico tal como fue, como sucedió el evento, o si el artista podía enriquecer el acontecimiento e idealizarlo alegóricamente. O sea, ya lo hacían como algo para el futuro, que quede como como un legado a la sociedad. La pintura y la escultura se asemejan a la arquitectura en la medida en que estas artes también manifiestan la lucha entre las formas realistas y la idealista, porque había dos corrientes, una idealista y la realista. La idealista es la que se entrega a los modelos estilísticos históricos, que es la que vamos a ver más ahora, que fomentan la forma concluida que no revela nada de su proceso de gestación. Y las realistas, por el contrario, permiten al observador participar en el proceso configurativo. No ocultan la escritura del pincel, sino que extraen de ella beneficio estético, igual que la arquitectura de ingeniero no solo proclama su proceso constructivo, sino que además le confiere valores formales positivos. Bueno, y ahora entramos en la escultura. Acá tenemos dos obras en la época de Napoleón. Acuérdense que Napoleón es parte de ese momento de neoclasicismo en Francia, y que cuesta cortar porque en Inglaterra iba más rápido ya el romanticismo y en Francia estaban en el neoclasicismo, porque Napoleón hacía énfasis en ese periodo. En la escultura, su radio de acción es más limitado que en la pintura. Se reúnen todas las fuerzas que persiguen el ideal de la antigüedad clásica. El cuerpo apasionado, dominado por la acción, y la inquieta fisionomía aparece en las obras en que se antepone la vitalidad a las nobles formas estilísticas. O sea que había más movimiento, la persona estaba en actividad. Acá tenemos un ejemplo de la obra de Napoleón, unas obras en honor al momento del imperio de Napoleón. Menor plasmación de los no ideales en la pintura, que en la pintura la influencia no clásica perduró durante más tiempo que en la pintura, huida a las superficies pulidas y preferencia por superficies ásperas y rugosas, exaltación de sentimientos, movimiento y preferencia por temas patrióticos. Bueno, en cuanto a la pintura, otra vez volví un poquito para recordar a los grandes pintores. Habíamos hablado de Lacroix, después tenemos el pintor alemán Friedrich Schindler, después tenemos a William Turner, que es un paisajista inglés, y después está el grupo de los prerrafaelistas, que está a la derecha. Bueno, en cuanto a las características de la pintura, hay un rechazo de las convenciones neoclásicas, defensa de la libertad individual del artista, complejidad compositiva, dinamismo y dramatismo, lo que conecta el estilo con el barroco, exaltación del color y la luz, colores vibrantes con pinceladas sueltas y cuadros llenos de luz como la que estamos viendo. Temas preferidos: revoluciones políticas, desastres, lucha del ser humano con los elementos, naturaleza salvaje, acá vemos de los alemanes, por ejemplo, interpretaciones psicológicas de la realidad, paisajes exóticos. En temas bélicos se centraron en la expresión del sufrimiento y del terror. Y los artistas en Francia, Géricault, Eugène Delacroix; en Alemania, Friedrich y los nazarenos, que son los prerrafaelistas;
Reino Unido son los nazarenos, una escuela. Y en Reino Unido están John Constable, Joseph William Turner, Henry Fuseli, William Blake y los prerrafaelitas. En España, Valeriano Becker, Pérez Villamil y Mariano Fortuny, Eugenio Lucas y Federico Madrás. Bueno, estas imágenes muy interesantes como para... Y ahí les puse un sitio, una página, un sitio donde habla de las pinturas y más obras de esta época como para que vayan teniendo una idea de la calidad de las obras y el tema, ¿verdad? que generaban. El historicismo, también llamado romanticismo, se desarrolla entre el siglo XIX y XX, ¿verdad? Concentró todos sus esfuerzos en recuperar la arquitectura del pasado. Fue para imitar estilos arquitectónicos de otras épocas mediante la incorporación de algunas características culturales de ese siglo, mientras que la arquitectura ecléctica se dedicó a mezclar estilos para dar forma a algo nuevo. Bueno, entonces nos damos cuenta de que se vuelve también, va en contra de lo que es el neoclasicismo, porque incorpora todo el estudio del pasado en cuanto fuera de lo que sea lo greco-romano, ¿verdad? Va en busca de otras experiencias del pasado. El historicismo es una tendencia en la arquitectura mundial del siglo XIX basada en la imitación del estilo de épocas pasadas. Una dirección involuntaria y ecléctica que consiste en abandonar el deseo de crear un estilo que corresponda a las condiciones históricas y sociales actuales, a favor de imitar los grandes estilos del pasado en el arte y la arquitectura. Inicialmente este estilo se basó en el clasicismo opuesto y el interés en el pasado, estudiado de una manera científica como lo habíamos visto en el neoclásico cuando ellos hacían el Grand Tour y trabajaban sobre todo los restos arqueológicos, identificaban, iban analizando y llevando ese aporte a Inglaterra y Francia. Coincidió con el romance en el arte y la literatura. Surgió de un anhelo romántico de lo que está muy lejos detrás de la historia y la naturaleza desinhibida. Un hombre románticamente, o sea, ahí hablamos del romanticismo que está la época del romanticismo, pero la arquitectura que se hace es el eclecticismo. Eso más o menos para que no se confundan, ¿verdad? Un hombre románticamente afinado huyó de la comunidad, buscó la soledad, lo personal, la simplicidad que linda con el primitivismo. Estaba en contra del racionalismo, la frialdad y la altivez característica del clasicismo. O sea, había un pensamiento mucho más centrado en la persona, en el romanticismo. Se pueden destacar en este periodo varias corrientes como la arquitectura neobizantina, la neomudéjar que viene de España, las neobarrocas que se pueden identificar en Italia, Francia, aunque la más famosa fue sobre todo en Inglaterra, la neogótica, que se basó en un nuevo revival del gótico. Un edificio hecho con este estilo fue el Parlamento británico, que fue diseñado por Pugin y por Charles Barry después cuando continuaron con la segunda etapa. También fueron importantes algunas variantes orientales como la neogótica hindú, de la cual el Royal Pavilion de Brighton en Inglaterra fue un ejemplo, ¿verdad? El arquitecto es el famoso John Nash. En España fue la corriente neomudéjar que se destacó como una expresión de estilo nacional. Bueno, acá tenemos ejemplos de lo que es el Parlamento inglés. Ahí pueden leer el Big Ben. Después tenemos, por ejemplo, un lugar de corrida, una especie de lugar de corrida de toros, ¿verdad? En España, cómo recuperan todo el arte mudéjar en sus fachadas. Otra también con una construcción más arabesca. Después tenemos el edificio de John Nash, que es el historicismo neo-hindú, como rescata, ¿verdad?, todo el eclecticismo oriental. Y el historicismo neogótico en la arriba de Barry y Pugin, que es el más famoso en ese momento, con el Parlamento de Londres. En este lugar hubo un empleo de materiales ignífugos, sillares de piedra, ladrillo, columna cubierta con esqueleto de hierro. Se hicieron remates de tornecillas poligonales y de una planta neoclásica, equilibrio y proporción.
Se considera el gótico como el mejor reflejo del espíritu nacional británico, construida sobre el parlamento anterior que se había incendiado, ¿verdad? Algunos elementos característicos: la torre central de ventilación, la torre del reloj y fachada de 3 pisos presente siendo un módulo vertical que se va repitiendo. Y estas fueron construidas sobre terrenos ganados al río sobre el Támesis, y se hizo un basamento de piedra y hormigón que llevó más construcción. En cuanto al oriental, inspirado en las construcciones de la India, de los Marajá, un armazón de hierro que permite espacios diáfanos y más amplios. Hay una decoración interior muy oriental. Se usa por primera vez lámparas de luz y gas. Hay la presencia de cúpulas, pagodas, celosías de estilo hindú, cúpulas balbusas de estilo mogol, estructuras también de hierro fundido al interior y fachadas revestidas de yeso. En cuanto a la fase de desarrollo, en la historia de la arquitectura del historicismo se puede distinguir 3 fases de desarrollo. Una, el romanticismo, que hasta 1870, después el historicismo estricto del 1870 a 1890, y el historicismo tardío después del 1890. El romanticismo romántico, le dicen, suplantó gradualmente al clasicismo. Los estilos preferidos fueron el estilo neogótico y porticado, de alrededor de 1850, reemplazado por el neorrenacentismo. Sin embargo, los elementos que no aparecían en estilos particulares estaban vinculados, por lo que la creatividad no significaba imitación fiel de estilos individuales, sino interpretación subjetiva de ellos. También hubo motivos no europeos, como el que vimos, el neogótico hindú, o el neomudéjar, que era árabe. El historicismo estricto se basó en la investigación científica del siglo XIX, diseñado combinando elementos permitidos en un estilo determinado, rechazando su interpretación libre. Se hicieron cánones de neo-style descriptivo y se usaron plantillas, sobre todo en la época ya de la reina Victoria, con la aparición del British Museum y los otros edificios que dejaban lugar para las academias de Beaux-Arts. El Neo-Renaissance se ha convertido también en el estilo preferido. En todos estos edificios se pueden observar ventanales, proyecciones, cúpulas y balcones. Se puede observar la búsqueda del glamour y del monumentalismo y algunos elementos decorativos que ya te van explicando, te van antecediendo lo que es el Art Nouveau en estos edificios, ¿verdad? Como que hay un antecedente a la arquitectura modernista. En cuanto ya acabamos de pasar a la parte de arquitectura, la arquitectura es el principal vehículo del estilo del historicismo. Ahora hablamos de historicismo porque usa en su fachada, en su forma, la recuperación de los estilos del pasado. Entonces, por eso se llama historicismo. También se habla de eclecticismo y es la época del romanticismo, por todo lo que sería la situación, digamos, social y política del momento. Los estilos históricos se aplicaron simultáneamente y se instrumentalizaron para transmitir determinados mensajes. Los elementos góticos se preferían para las viviendas. El neorrenacimiento dominaba los bancos, los teatros y los museos, y la burguesía adinerada buscaba las formas neobarrocas para sus casas. Fíjense la diferencia en cuanto a tipología. La industrialización abrió nuevas posibilidades para la construcción gracias a la producción de nuevos materiales. Sin embargo, estas permanecieron discretas por un tiempo, pero después sí se fueron, manifestando con mucha más fuerza. Esta industrialización estaban ocultas en las paredes interiores, detrás de las fachadas, con unos estilos. Las fachadas tenían esos estilos neo, ¿verdad? Los estilos de épocas pasadas se aplican a menudo con tanto rigor a los edificios nuevos, y en su mayoría grandes, que las proporciones ya no coinciden y hay que revisar el repertorio de las formas. La arquitectura e ingeniería es una excepción a esta tendencia. La caída del precio de la producción de hierro fundido favorece el desarrollo de edificios de hierro fundido. Ejemplo, el Palacio de Cristal de Paxton para la primera Feria Mundial en Inglaterra
y también la Torre Eiffel para la Exposición de París en Francia en 1889, que son las principales creaciones de este tipo de arquitectura. Más tarde, vamos a hablar de Eugène Viollet-le-Duc, combinó el nuevo material con las formas góticas, que es lo que se vio cuando fue el incendio de la iglesia de Notre Dame, que fue tan impactante la caída de la aguja que estaba sobre la nave principal. En las artes decorativas, la industrialización también desempeña un papel importante. Esta vuelta a las formas familiares del pasado era una respuesta consciente a la producción en masa estereotipada y repetitiva de la industria, pero las posibilidades de fabricación que ofrecían las máquinas también permitían producir objetos cotidianos con estos estilos imitativos a menor costo. La pintura historicista se manifiesta en los movimientos nazareno y prerrafaelista que hablamos, sobre todo en Alemania y Inglaterra. Los dos movimientos estaban unidos en su interés por la leyenda y la literatura de la Edad Media. Bueno, y algunas características de la arquitectura. Se caracteriza la arquitectura del romanticismo por un nuevo medievalismo, por la búsqueda de un medio escenográfico para disponer las ideas. Los arquitectos se vuelven al gótico, al primer renacimiento italiano y luego al siglo XVI, tornándose así formas nacionales de siglos pasados. Los ingleses al estilo jacobista, los franceses al estilo de Luis XIII, además el barroco y rococó. Los artistas buscan en la naturaleza no solo la armonía, sino la grandiosidad, y esto se refleja en las enormes dimensiones que le dan a los edificios, así como en la importancia que le dan a los jardines y al paisaje. Una característica de esta época es que en los parques de Inglaterra, Francia y Alemania se pueden ver construcciones de estilo gótico, como es la que vimos en el Sturhead, que había un monolito, ¿verdad? Entre los arquitectos más famosos era Viollet-le-Duc, Eugene Scott y Charles Barry, que vimos que hizo el Parlamento. Y Viollet-le-Duc fue un gran investigador de las arquitecturas del pasado. Y después vamos a ver cómo él avanza les voy a mostrar una teoría de restauración que él empieza a llevar a cabo durante este periodo. En Inglaterra, el clasicismo romántico se centra en la exaltación de la Edad Media, gusta de los ambientes exóticos y salvajes de espíritu romántico. Ahí, por ejemplo, son unos ejemplos, los palacetes y los kioscos en los jardines ingleses. Prevaleció el estilo gótico, el cual fue en Inglaterra, sobre todo el que fue representado por James White y William Atkinson, quienes construyeron castillos neogóticos. Algunos otros exponentes fueron Gilbert Scott con su monumento del príncipe Albert. George Street combinó ladrillo con el mármol e introdujo el estilo toscano. John Francis Bentley construyó la Catedral de Westminster con un estilo neobizantino que vamos a ver enseguida. Edwin Baugen construyó principalmente iglesias como St. Oba Liverpool y la de Manchester. Y otro arquitecto, como les dije, Barry en el Parlamento, que es de estilo gótico y neogótico. Ahí. Bueno, acá tenemos algunas obras inglesas del romanticismo. Tenemos una obra de James Wyatt, este mirador en Broadway. Después tenemos un palacio de la abadía de Fonthill, que era también un castillo, ¿verdad? un fort de Fonthill también. Después acá vemos el castillo, la abadía, la fachada al interior. Y después James Wyatt también hizo Ashridge Park, que es otro palacio, hacia 1812. Después el arquitecto Gilbert Scott hizo un gran palacio que era el Hotel Midland, muy grande, en forma así, que dominaba toda una manzana. Y esa que hablamos un rato, que era más un estilo más romántico, la Catedral de Westminster, que hizo el arquitecto Bentley en 1895, o sea, las diferentes etapas que habíamos leído. En Francia tenemos a lo que es Charles Garnier, con la Ópera de París. Vemos varias de sus obras, o sea, imágenes de su gran obra que fue la ópera. Al interior de la ópera, fíjense la escalera, el techo, la doble altura o la triple altura.
al interior de la ópera, la iluminación, la presencia de todo el salón con dorado y con luces. Después también él hizo el famoso casino de Mónaco, que está en la altura. Pues Mónaco es una especie de, como una península, y la parte de abajo todo es Monte Carlo, ¿verdad? Perdón, Mónaco. Y Monte Carlo es la parte elevada donde está el casino y fue construido también por Charles Garnier, que es una obra de arte. Después también está el arquitecto Frank Christian Gau, que hizo una restauración de la iglesia San Severo y la construcción de la famosa Basílica Sacré-Cœur, que es una de las colinas más importantes de París, que domina todo el paisaje. Acá traje para que vean una obra completa, la ópera de Garnier, que es neobarroco en París, cómo está ubicada, emplazada en la ciudad, en la manzana, y la planta del edificio para que vean su magnitud en lo que es el salón, el gran salón de teatro y el lugar de donde actúan los artistas, ¿verdad? Bueno, y ahora, como les dije, yo también trabajo y soy profe también de patrimonio. Entonces, estoy en el tema de restauración y no quería dejar pasar esto porque sé que le va a ser importante para después cuando estén en la optativa 1, que hablen de lo que es cómo nace la restauración, porque justamente con todo lo que vimos en el clasicismo y el historicismo, llega este arquitecto que no era arquitecto, no tenía formación, era un erudito, un estudioso, que fue muy respetado por todo lo que él hacía, por las bases que tenía en el arte. Él llega a la conclusión de cómo hacer la restauración de los edificios del pasado. Ese fue Eugène Viollet-le-Duc. Como les dije, él hizo toda la restauración de la Notre Dame de París, que es la Catedral de París, y agregó, aparte de hacer el estudio, él como que decoró, hizo su aporte, y una de ellas son las gárgolas que vemos acá en imágenes a lápiz, y cómo eso se ve desde imágenes en las alturas de la iglesia, ¿verdad? Cómo era la iglesia anteriormente, y él le agrega esa flecha en la unión de las naves, ¿verdad? Como para darle un valor mucho más grande. Entonces, más monumental. Levanta la aguja sobre el crucero catedralicio que había sido destruida ya en esa época, 1792, y extiende la restauración hacia otros elementos. Viollet-le-Duc, que nació en 1814 y fallece en 1879, dejó muchas obras, muchos estudios, y fue uno de los arquitectos más importantes del siglo XIX por todos los estudios que hizo sobre la arquitectura medieval. Fue un gran divulgador que escribió sobre varios libros pensados en la arquitectura francesa de la Edad Media, el diccionario del mobiliario y otros aspectos de la arquitectura medieval. Más que constructor, fue un restaurador de monumentos. Entre sus trabajos está la famosa Catedral de Notre Dame de París y la Catedral de Reims, todas góticas. Su especialidad era el gótico. También trabajó en todo lo que es nombrar monumentos históricos, y él hizo una teoría que les voy a hacer leer enseguida, la teoría de la restauración estilística. Bueno, también en esta época, durante la monarquía, la voluntad de conservar el edificio simbólico del viejo régimen como el Louvre, Versalles, Saint-Denis, hacen que el Estado ponga en marcha el proyecto de conservación de edificios históricos gracias al trabajo de Viollet-le-Duc. Este proyecto tiene la misión de clasificar los edificios y emprender trabajos de conservación que podían ir de una simple reparación a la renovación total del edificio. En un contexto de reconciliación nacional, los edificios medievales son los primeros en beneficiarse de este proyecto. En Notre Dame, Viollet-le-Duc hizo una restauración muy completa de las estatuas, vidrieras, bóvedas, pórticos, coro, y construyó la famosa flecha de 90 metros de altura que fue la que cayó con el incendio, ¿verdad? Bueno, imágenes de su famosa tesis, la restauración estilística, que él decía: restaurar un edificio no es mantenerlo, es restituirlo
a un estado completo que quizás no lo haya existido nunca. En el caso de que no se haya terminado la obra, a veces quedaban inconclusas, entonces él le daba una terminación, tenía su propuesta, ¿verdad? El objetivo de Viollet-le-Duc era conseguir el monumento ideal, de estilo unitario, en donde las huellas del deterioro se eliminaran y el edificio ofreciera la apariencia externa de la obra recién creada, en permanente estado de génesis y no afectada por la influencia de estructura del hombre, de la naturaleza y el tiempo. Y él analizó todos los puntos de la liberación, la reconstrucción y el completamiento, a diferencia de las otras teorías. Acá, por ejemplo, les hice para que tengan una idea de lo que sería la restauración del patrimonio, las teorías que más se usan hasta ahora, ¿verdad? Una de ellas fue el inicio, mucho antes de Viollet-le-Duc, todo lo que se hizo en la antigüedad, después la restauración de estilo de Viollet-le-Duc, antirrestauración que habló John Ruskin, que fue en la siguiente etapa, ya en la época del Art and Craft, la restauración científica ya en la época más moderna de Boito Giovannoni, y la creación de las cartas de restauro, que se inicia con la Carta de Atenas en el siglo XX, después el restauro crítico y las teorías de César Brandi de Italia. Bueno, y tenemos imágenes del techo de la iglesia de Notre Dame y una imagen desde el Sena de la iglesia de Notre Dame para que vean cómo él se enfocaba, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos también un poco de su teoría, como para que vayan leyendo. Vamos a ir seguramente recuperando esto para después, para ir entendiendo cómo él llega a esta fase, que esto se da en la asignatura de patrimonio, ¿verdad? Y las historias de los fundamentos, las características de las obras, ¿verdad? Y los lugares donde se hicieron las restauraciones. Bueno, entonces ahora en Francia podemos también hablar de lo que es el estudio de las obras, ¿verdad? La valoración del gótico a partir de la obra de Viollet-le-Duc, que empieza a estudiar las grandes catedrales francesas para restaurarlas y descubre su sistema de construcción en esqueleto, que ensalza y defiende como la forma constructiva a utilizar, incorporando el uso del hierro. Las teorías de Viollet-le-Duc fueron de gran influencia para los artistas posteriores como Guimard, Gaudí, Horta, Vilaseca, que hicieron de la arquitectura del Art Nouveau todo una gran, digamos, un gran desarrollo, ¿verdad? En Inglaterra, como hace un rato ya les había pasado, esta es la obra de John Nash, que es el edificio neo-hindú. El gran defensor de John Ruskin fue el gran defensor del gótico. A la vez se observa el estilo colonialismo, gusto por los estilos orientales, el neo-indio y el neo-chino. En este caso, el pabellón real de Brighton, de neo-hindú y neo-chino, con elementos también islámicos, cúpulas bulbosas, torres y minaretes, aspectos muy exóticos y que van utilizando también el hierro en sus estructuras. En cuanto al Parlamento de Londres, que era neogótico, que lo construyó Barry y Pugin, dominan la horizontalidad, aunque destacan algunas torres de distintas alturas. Esa imagen ya vimos y la analizamos así con unos puntos. También podemos ver obras del historicismo en el ayuntamiento de Múnich, que esto que se crece, vos llegás ahí, crees que eso es gótico, pero es una obra, fue una parte gótica, pero lo terminaron durante esta etapa, ¿verdad? Y la iglesia de Colonia en Alemania también fue iniciada en el siglo XIII, pero fue culminada en el siglo XIX. Fíjense cómo eran las teorías de cómo se trabajaba, por eso que tomé de referencia a la carta de restauro, al estilo de restauración estilística que generó Viollet-le-Duc, porque formó parte de todo un movimiento en Europa, ¿verdad? Bueno, también ejemplos, ahora les voy a mostrar ejemplos de estilos de esa época. Tenemos el Neomudéjar, la Plaza de Toros famosa de Madrid, el edificio de Correos, después también otro en San Sebastián en España, y la Catedral de San Patricio, que es neogótica en Nueva York. Y como les puse también
ejemplo, trae una imagen más completa, imitando la arquitectura de la India y la principal colonia británica, la que generó tanta riqueza a los ingleses, es el pabellón de John Nash. Después, bueno, voy a ver un poquito de mi tiempo. 5 minutos ya paro y llamo la lista. El ciclo de los estilos de la época, que se extienden a todos los géneros artísticos, parece haber llegado a su fin. El historicismo parece infundir una cierta inseguridad. El artista se encuentra ante el problema de la elección de estilo para hacer sus obras. Fíjense cómo captar, ¿verdad? Para hacer un proyecto según el programa. Debe adherirse a uno de los estilos históricos o mejor arrojarlo al pasado, o sea, tirarlo. Independizarse y crear para el presente un nuevo lenguaje, que es lo que estaban buscando estos historiadores, ¿verdad? Investigadores de la arquitectura de esa época. La conciencia artística se encuentra entre dos bandos, uno que confía en la ejemplaridad del pasado e imita la antigüedad clásica, el renacimiento del gótico, y el otro que consciente del presente que vive se plantea una resolución de problemas artísticos con medios de expresión nuevos. La interpretación histórica estilística ha de partir de ese dualismo. Cronológicamente hay una decisión y que se sitúa a mediados del siglo XVIII. Hacia esta época se inicia la adopción de los estilos históricos. Hacia 1750 comienza el inglés Horace Walpole la construcción de una mansión neogótica en Strawberry Hill. Bueno, esta información que le estoy pasando es de otro libro que incluso tengo las páginas ahí que les voy agregando, que son para complementar lo que dije anteriormente, ¿verdad? Que no quiero cortar porque me parece muy interesante de dónde nace, por ejemplo, dónde empieza, que se inicia en 1750 en Inglaterra con una obra de Strawberry Hill, en una ciudad, una obra de Horace Walpole en Strawberry Hill, que es una ciudad, un pueblo, un poblado. El culto al pasado gótico y clásico aparecen simultáneamente y a menudo en la persona del mismo arquitecto. Su raíz común es la libertad de elección que permite al artista decidirse por una u otra fórmula estilística. El eclecticismo de los clientes conduce a los arquitectos a proyectar piezas de decoración histórica estilísticas, que en su conjunto consiguen crear un museo de arquitectura y estilo. O sea, increíble todo lo que lograban, ¿verdad? Pero tenían que hacer edificios muy grandes como para llegar a esta solución. Pocos años después del redescubrimiento del gótico y de la antigüedad clásica, comienza la otra línea de desarrollo, cuyos representantes no querían ponerse bajo la tutela de estilos ya probados. Los modestos comienzan de una evolución que, gracias a su rápida difusión, se pone a servicio de las nuevas tareas constructivas de la era industrial, de las cuales derivará una nueva intencionalidad arquitectónica utilitaria. A partir de ahora, la arquitectura se separa de dos corrientes, la idealista y la realista. La arquitectura idealista emplea las formas históricas para ocultar el núcleo constructivo de la edificación, levantando una fachada estética. Y la realista reconoce el principio constructivo y hace visible la misma estructura básica. La actual actitud de la arquitectura de ingeniero, porque vamos pasando ya a la siguiente etapa, que es la que quería llegar, se expresa en el empleo de nuevos materiales artificiales producidos en forma industrial, como el hierro, el vidrio y el hormigón armado. Bueno, esas son las etapas. Ahora quiero tocar un poquitito el historicismo en Viena y en Praga, porque son muy característicos y eso escriben los historiadores del arte. No quiero pasar eso, por eso hablé del tema. La difusión del historicismo en la arquitectura se asocia con el desarrollo del capitalismo en Europa y el ascenso de la burguesía, por lo que la dirección se denomina extraoficialmente como el estilo de gruñir. Y otra cosa, en estos países ellos tenían mucho dinero de todas las colonias, eran banqueros. En Múnich, por ejemplo, estaban los grandes banqueros, en Austria estaba el emperador. Entonces había mucha plata y construían así, generaban ejes culturales con palacios sobre avenidas. Esto, por ejemplo, la Ópera de Viena, el palacio gubernamental, no sé, todo un
Unos ejes que hasta hoy en día son visitados para tener en cuenta lo que sería la etapa del eclecticismo y el estilo que representaban. Por ejemplo, la ópera era un estilo barroco, en el otro era una recuperación del renacentista, ¿verdad? También en Viena. También se puede ver obras del historicismo en Praga, en la iglesia que utilizan estilos de la región, ¿verdad? El historicismo es uno de los fenómenos más importantes de la arquitectura de Europa del siglo XIX y se basa en la idea de que cada época tiene su propio estilo que puede utilizarse para los nuevos edificios y la función del edificio en cuestión ha alcanzado su punto álgido en un periodo determinado de la historia. Según esta teoría, los lugares de cultos cristianos deberían construirse, por ejemplo, en estilo románico o gótico flamígero, que son los que mejor corresponden a la edad del cristianismo. Los parlamentos, o sea, los edificios institucionales, como estamos viendo, en estilo antiguo, como referencia a la democracia ateniense. Los edificios públicos, como los teatros o los museos, en el estilo renacentista, porque fue durante el Renacimiento cuando surgió la concepción moderna del arte y la cultura. Imagínense cómo iban relacionando ya en estos países. Este tipo de eclecticismo se puede apreciar muy bien en el Boulevard Ringstraße de Viena que rodea la ciudad histórica. Y después también, como les pongo, en Praga, ¿verdad? Viena fue la capital de la monarquía de los Habsburgo y los edificios historicistas son un símbolo del poder imperial y de la cultura austriaca. Mientras que en Praga, que fue el reino de Bohemia, fue un símbolo del ascenso de la sociedad checa como nación. Bueno, y algunas otras obras que también completo acá, y creo que ya hasta acá llegamos. Uno de los personajes, como le puse, Jean Viollet-le-Duc, que fue el que generó todas estas restauraciones, y este es el Palacio de Beaux-Arts, en la Academia de Beaux-Arts de París, que él también hizo el trabajo, y empieza en esta obra a trabajarse, a incorporarse las estructuras de metal, de hierro en sus jardines interiores. Otra obra que se habla muy bien es la iglesia de San Agustín, que es un estilo neorrománico que está en París. Es un estilo francés que consiste en mezclar un edificio con varios estilos. Las asociaciones dominantes son las neorromanas y las neobizantinas. El eclecticismo concilia así diferentes influencias, entre ellas el estilo histórico, pero también los exóticos, el neomorismo, el pintoresquismo, que se ilustra con los centros de vacaciones y el regionalismo. Se basa en estas diferentes influencias para crear nuevos tipos de edificios, integrando elementos nuevos y originales en las ciudades, ¿verdad? En el plano técnico, el eclecticismo se beneficia de la aportación en la revolución industrial, utiliza nuevos procesos de construcción, sobre todo el uso de hierro y la fundición en la construcción de estructuras. Permite soportes más ligeros y espacios más abiertos, como el que vemos acá en el Palacio del Beaux-Arts, en el patio acristalado que fue construido por Félix Dubin. En los suburbios, el eclecticismo fue aplicado a la construcción de viviendas, adquirió unas proporciones variadas, pero a veces también espectaculares. Bueno, y este ya es una síntesis para pasar a lo otro. Vemos, por ejemplo, el Hotel de Ville, que es la Municipalidad de París, cómo incorpora el neogótico y algunos estudios del pasado. Otro edificio que vemos incorpora el neorrománico y algunas estructuras del gótico, ¿verdad? El historicismo constituye diferentes elementos de obras históricas en una síntesis aplicada a un edificio moderno. Como componente, el eclecticismo se nutre a la historia del arte y de los estilos del pasado. En la arquitectura, las influencias históricas ya estaban presentes en el siglo XVI. La arquitectura clásica, por su parte, inspira en la antigüedad y el Renacimiento, y esta tendencia fue continuada en el siglo XVIII por el movimiento neoclásico. La corriente historicista del siglo XIX añadió otros periodos de referencia, en particular de la Edad Media, a través de los estilos neogótico y neorrománico, y también el Renacimiento y el neoclásico o rocaille. Y después habla del pastiche, que es una mezcla de todo,
puede cultivar a veces el pastis, también existen de una forma más razonada que ha constituido el reconocimiento del patrimonio de todas las épocas y la integración urbana de los monumentos. Bueno, y hasta acá llegamos y después voy a hablar de lo que es la arquitectura de los ingenieros, que les muestro, ya no tuve tiempo, pero voy a seguir avanzando. Estoy pasando esto para que vean. Y voy a incorporando más temas sobre lo que nos está faltando, porque todavía tengo mucho material para generar información para ustedes, ¿verdad? Voy a bajar la lista y de paso voy a anotar un ratito. Hoy es... no se vaya, no si es la que se va, entonces me dice quién se quedó, ¿verdad? Quién estuvo en la clase. Bueno, está Eugenia Rojas. Te podés retirar nomás, sí. Germán Peña. Germán Vicente, eso, ¿verdad? Aramí Campos. Daniel Cristaldo. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo les voy a pasar la semana que viene lo que vamos a hacer a continuación porque tenemos que ver la fecha de nuestro próximo examen. Daniel Cristaldo, Lía Echap, Adrián Rodas. Son muy lindos o sea, todo lo que estamos viendo un poco más, digamos, hay una búsqueda, hay mucha información. Un libro no coincide con lo otro. Alguno te dice que vos cuando estás hablando del historicismo está en el neoclasicismo, pero yo encontré muy bien la diferencia, ¿verdad? Es cuestión de ir, por eso que trato de separar para que no confundirle, pero hay libros que están totalmente unificados, uno que tengo en digital, entonces traté de buscar uno que me hable solamente del historicismo y este, por ejemplo, habla solamente de arquitectura de la ingeniería, ¿verdad? Que es un capítulo muy interesante que está en este libro de S. Gideon, que habla todo de puentes y es un libro de consulta muy interesante y que hay historiadores especializados en un estilo, ¿verdad? En este chiquitito que tengo es del estilo del historicismo y este otro es de la arquitectura del hierro, ¿verdad? Entonces, son diferentes visiones, no todos los historiadores trabajan sobre todos los estilos, cada uno tiene un énfasis. Por eso que es interesante ir buscando y cuando encuentren, hagan el estudio de sus obras, tienen que ir buscando de varias bibliografías para complementar, porque no todos tienen la misma información, incluso a veces te confunde, ¿verdad? Alex Ando, eh, Andrea Baranda, Araceli Núñez, Cecilia Franco, a ver, Clarice, Diana Am, Leo Yu, es verdad, ay, yo ya me confundí todo cuando escribí tu nombre. 14, tenemos María Alejandra Servián. Toditos todo lo que rindieron recibieron su nota, ¿verdad? No le faltó a nadie. 15, Miriam. No me avisaron eso, nadie se quejó de no haber recibido. Pero sí, somos 31 en la lista y son pocos los que rindieron. O sea, 11, 10 a 11 faltaron. Bueno, yo tengo hasta hoy, Andrea Benítez.
No sé si hay alguno otro más. Voy a volver a preguntar porque me aparece que hay alguien más que no sé quién es. Bueno, Eugenia Rojas está, ¿verdad? Germán Peña también. Daniel Cristaldo, Arami Campos, Lía Schaap, Adrián Rodas, Alejandro, Andrea Baranda, Araceli Núñez, Cecilia Franco, Clarice Maidana, Dayana Am, Leo Giyu, María Alejandra Servián, María Celeste Orue, Oscar Ojeda y Andrea Benítez. ¿Nos faltó alguien? Están todos ahí. Están todos, ¿verdad? No sé. Si alguien, Leo G, están. Bueno, entonces termino la clase de hoy y nos vemos el otro viernes. No sé si hay Profe, alguna pregunta. ese material ya está disponible en Canvas. Ahora voy a subir. ¿Ustedes ven más en el Canva o en el Drive? En el Porque Canvas. en el Canva a veces es muy pesado y tengo que pasar a PDF. En cambio, en el otro está en PowerPoint. Por eso les pregunto, voy a subir. Todos los otros yo subí, pero Sí, usar sí. nomás el Drive, porque ahí están libros, ahí hay videos, están en PowerPoint, en el original. Yo voy a subir ahora. Dale, profe. ¿Y será que no puede hacer como los otros profesores en cada clase, o sea, sube y pone tal Y, clase y y sube ese siempre, material? y siempre pongo, lo que pasa es que yo hago solo por estilo, para no Ah, confundirle. Porque ok, si profe. pongo por clase es lo que puedo hacer parte uno, parte 2. Eso es lo que puedo hacer. Sí, profe. Entonces sí, porque si Por no se favor. van a confundir, no quiero mezclar, pues. Quiero Dale. ir para que, aunque sea ustedes se concentren en eso y no se confundan, porque en esta etapa del neoclasicismo y el historicismo confunde mucho. Así es. Bueno, nos Sí, profe. vemos, suerte, que Dale. pasen bien. Chao, chao.